Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de IFA, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los Irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de IFA. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de Ifá y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifa.stories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. ¿Cómo Ogbekulyo trajo la sal al mundo? Después de realizar los sacrificios prescritos, consultó a los ancianos del cielo. Ellos le dieron sus buenos deseos para su estancia en la tierra. Antes de su partida, le indicaron que fuera a recoger arena del mar para ofrecerla como sacrificio. Él hizo exactamente lo que se le indicó. Los ancianos tomaron la arena, la dividieron y se la entregaron, diciéndole que la sostuviera en sus manos y la llevara consigo al mundo. En aquellos días, no había nada en la tierra con lo cual pudiera realzarse el sabor de la sopa. Le dijeron que, tan pronto como llegara, dejara el paquete en un cruce de caminos. Él lo hizo inmediatamente al llegar. A la mañana siguiente, el paquete se había transformado en un montón de sal que continuaba multiplicándose cada vez más. Cuando la esposa de Obá fue a buscar agua al río por la mañana, vio un montón de una sustancia blanca en el cruce de caminos y pensó que aquello no había estado allí el día anterior. Tomó una pequeña muestra, la probó y se dio cuenta de que su sabor era bueno. Entonces recogió un poco, lo colocó en su olla de cocina y lo llevó a casa. Al llegar, se lo mostró a Obá, quien también lo probó. El Obá le dio 2 cauríes y le indicó que regresara y los colocara en el lugar donde se había encontrado la sal. Entonces el Obá convocó una reunión de emergencia del pueblo. Preguntó si alguien había llegado al poblado por primera vez desde el día anterior y pidió que esa persona se identificara. Todos respondieron que no habían recibido visitantes extranjeros. Sin embargo, el padre de Ogbeofun declaró que su esposa había dado a luz la noche anterior y llamó a todos para que presenciaran lo que ella había descubierto esa mañana. Cuando la esposa llevó la sal, todos la probaron y quedaron encantados con su sabor. Entonces atribuyeron aquel cambio al niño, pues él era el único ser humano nuevo en el pueblo. El Obá permitió que todos tomaran un puñado de sal y que dejaran dinero en su lugar. De esta manera, Ogbeofun trajo la sal del cielo y trajo prosperidad a sus padres. Cuando este signo aparece en la adivinación, se le aconseja a la persona que realice sacrificio con sal y arena de mar para que la prosperidad llegue a su vida.